Henao, soy hija de la Casa de Restauración y Adoración Kainos. Quiero agradecerle enormemente a mis pastores, el pastor Delvi y la pastora Indira, de permitirme tener el honor el día de hoy de transmitirles enseñanza que lleva por nombre Mi voluntad o la de Dios. También quiero agradecerle a mis hijos, a todos mis nietos, a mi yerno, a mi nuera, a mis compañeros de trabajo y a su familia que vinieron a acompañarme, a mi esposo. Gracias de verdad por su apoyo y a todos mis compañeros que de verdad han orado por mí. Mi pastor Indira, que ha sido un bastón en este tiempo, porque de verdad subirse aquí no es fácil, es un compromiso muy fuerte. Quiero que busquen, los que tengan sus Biblias físicas o digital, vamos a leer Mateo 6, del 25 al 27. Cuando lo tengan listos, por favor, me dicen amén para leerlos juntos. Mateo 6, del 25 al 27. Esto es en vivo. Yo traje una lámina que es muy significativa para mí. Y bueno, vamos a leer. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Vamos a hacer una oración. Padre amado, gracias por este tiempo. Bendito y alabado sea tu nombre, Espíritu Santo. Eres bienvenido a este lugar. Permite, Señor mi Dios, que todo lo que yo diga en este tiempo sea de lo que el pueblo necesita para ayudar a liberar, a curar heridas, Señor mi Dios, como tú lo estás haciendo conmigo. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aunque yo dije que no iba a leer, pero los nervios traicionan. Así es que me perdonan. Voy a comenzar. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es muy importante entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él nos ha creado con un propósito y anhela que lo cumplamos. La Biblia nos dice en 1 de Timoteo 2:4, Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el gran anhelo del Señor. La voluntad de Dios es que todos nos acerquemos a Él y que recibamos su amistad y vivamos disfrutando de su compañía. Sin embargo, Dios no nos impone su relación personal con Él. Dios nos da libre albedrío para escoger si aceptamos vivir si aceptamos vivir con Él como nuestro Señor y Salvador o si lo rechazamos. Esto nos lleva a la conclusión que hay dos tipos o niveles de la voluntad de Dios. Para comenzar, podemos decir que existe la voluntad soberana de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad soberana de Dios ha sido decretada por Él. Él la va a realizar en su tiempo y a su forma. Y por más que nosotros querramos obstaculizar que eso suceda, va a suceder. Porque por más que nos esforcemos, eso no va a impedir el cumplimiento de su plan. Para dar un ejemplo de lo que es la voluntad soberana de Dios, pueden buscar luego en sus Biblias, pero para los que llevan anotaciones, en Génesis 6, del 5 al 6, en la época de Noé, Dios vio la maldad que había en el mundo
y Dios se sentía muy mal y él decidió destruir la tierra porque había mucha maldad. Todo lo que el hombre pensaba y hacía era malo. Pero Noé encontró favor a los ojos de Jehová y él, por Noé y su familia, decidió no destruir la tierra. Y como Dios es un Dios de orden, comenzó a darle las especificaciones de cómo construir el arca. Y Noé, en su obediencia, lo hizo junto a su familia. Durante todo este tiempo, Dios le fue diciendo paso a paso lo que debía de hacer, qué comida llevar y qué animales llevar. Luego de construir el arca y llegar el tiempo del diluvio, el Señor le dice a Noé, Noé, sube al arca con tus hijos y con tus familiares y los animales que yo te indiqué, pero yo voy a cerrar el arca. Esto lo podemos ver en Génesis 7:16, donde dicen, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado. Luego el Señor cerró la puerta. Fíjense, cuando el Señor tiene un propósito contigo, Él cierra puertas. Nadie las puede abrir. Pero en ese momento, cuando esa puerta está cerrada, muchas veces nos pasamos tiempo tocando esa puerta y orando y pidiéndole a Dios y pensamos que Dios no está a cargo de esa situación. Pero como Dios conoce nuestras debilidades, Él tiene que hacerse cargo para cumplir ese propósito que desde la eternidad Él decidió para ti. La voluntad general de Dios es que todos nos amemos, nos congreguemos y cumplamos sus mandamientos. En la voluntad soberana de Dios también está una parte que es la voluntad específica, que es esa parte donde Dios quiere compartir con nosotros nuestras principales actividades que vamos a hacer durante nuestra vida, que es con quién nos vamos a casar, qué vamos a estudiar, dónde viviremos. Él quiere ser parte de esas decisiones, pero Él es un Dios que nos da libre albedrío. Y si tú no le participas, Él es un caballero y Él se mantiene a la espera de que tú seas que le des la oportunidad de Él, porque Él sabe, porque Él hizo todo, todo lo que tú vas a hacer ya está escrito. Y Él te da la oportunidad de tú decidir, qué hacer o qué no hacer. Muchas veces cuando nos llevamos de la voluntad soberana de Dios, vemos que las cosas son diferentes. También tenemos lo que es la voluntad permisiva de Dios. Esa es esa voluntad donde el Señor te da, te da una palabra, puede ser a veces cuando venimos aquí a la iglesia, que han venido profetas, puede ser alguien que te dé un consejo, y es algo que tú debes hacer, pero Dios se mantiene a tu lado todo el tiempo, esperando que tú te acerques a Él y le des la oportunidad para que Él sea que te guíe, porque Él, cuando tú le abres tu corazón, Él pone sus pensamientos en ti para que tú tomes decisiones correctas. Pero cuando entramos en la voluntad permisiva de Dios, eso trae consecuencias, porque la desobediencia trae consecuencias. Entonces, el Señor, como un Dios soberano, justo, omnipotente y omnipresente, deja que tú camines por esa vía, no porque Él no tenga cuidado de ti, sino porque Él necesita que tú aprendas una lección por haber desobedecido. Muchas veces hacemos nuestra voluntad, y luego le queremos achacar a Dios que Él no nos ayudó, que Él no nos protegió, pero usted
le dijeron, váyase por aquí, por la 27 de febrero, y usted decidió doblar el alma mater y se metió en un lío, entonces ahí vienen las consecuencias. Muchas veces queremos que Dios nos dé detalle de todo en la vida, de que nos dé las cosas como vivimos ahora, microondas, que usted pone una comida y la calienta en un minuto, pero Dios no trabaja así. Dios trabaja con tiempos y Él no puede darte toda la información de lo que tú vas a hacer en tu vida en un minuto. Él tiene que ir dándotelo paso a paso. Por ejemplo, aquí hay varios bebés. Cuando nació el bebé de Luis, ¿qué le regalaríamos? Pampers, biberones, wipes, ropita. Yo creo que aquí nadie se le iba a ocurrir aparecerse con una bicicleta para la niña, porque en ese momento ella no necesitaba una bicicleta. Y así trabaja Dios con nosotros. Muchas veces estamos en problemas económicos, en situaciones graves, y pedimos, y Dios, y dame, y dame, y dame. Pero Dios en ese momento tú tienes que darle el permiso de organizar tus finanzas primero para Dios poderte dar, porque imagínate tú que a ti te llega una herencia y te caigan unos millones y tú no estás organizado financieramente. ¿Qué tú vas a hacer con ese dinero? A desperdiciarlo, a gastarlo, a comenzar a teorizar que vamos a montar un negocio. Todo en la vida, esa es mi enseñanza, hay que ponerlo en la mano de Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, las cosas salen bien. Nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos padres, ya sean que hayan fallecido o que estén vivos. Y ningún padre va a permitir que su hijo, su papá no lo dejaba en la 27 de febrero con el uniforme y la lonchera y te decía, cruza para el colegio. O sea, te agarraba de su mano y te llevaba y te acompañaba, y así es Dios. Y así debemos de verlo. Entonces, yo tengo 3 historias de la Biblia donde vemos lo que es la voluntad permisiva de Dios y sus consecuencias. La primera historia la encontramos en Jonás 3, donde podemos, vamos a leer, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitías, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona con ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Ahí vemos cómo Jonás, Dios le da una palabra de que vaya a predicarle a Nínive, un pueblo que estaba sumergido en la maldad, como en el tiempo de Noé, que era un pueblo muy agresivo, un pueblo que no tenía moral. Jonás, conociendo ese pueblo, decidió irse lejos porque él pensaba que Dios lo iba a dejar así. Dios le dio una palabra y como Dios está de más en el mundo, él se sube al barco. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí suceden varias cosas. Una, cuando él se sube al barco, Dios envía una tormenta y aquel barco se sacudía. Y nosotros y las personas que estaban en el barco comenzaron a preguntarse, ¿quién está en el barco que se ha desatado esta tormenta tan grande? ¿Qué está pasando? Y comenzaron a echar suerte, que era algo que se hacía en aquella época, y cuando echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás. Él estaba plácidamente dormido en su camarote, y el jefe del barco baja y le pregunta, ¿por qué tú duermes si el barco está por zozobrar? Y él le explica lo que estaba sucediendo. Suben arriba ahí ustedes saben, a la proa. Y él le preguntan todos, ¿qué hacemos contigo? Vamos a orar, pídele a tu Dios que te salve. Y él le dice,
para que ustedes vean, láncenme al mar. Y así lo hicieron. Inmediatamente, dicen las escrituras, que él tocó el agua, la tormenta cesó. Pero como cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Dios le tenía un taxi de regreso a Nínive, a un Uber, sí, porque ya los muchachos no entienden eso. Dios le tenía un Uber preparadito, exacto, con confort, con todo, ya, la tarifa paga, él no tenía que pagar. Y cuando él cae al agua, camino a Tarsis, una ballena se lo traga. Y eso nosotros lo vemos cada día. ¿Cuántas veces hacemos, no solamente porque también hay que ver la parte como familia, nuestros esposos, esposas, nuestros padres nos dan órdenes para hacer o nos dan un mandato y somos desobedientes? A veces lo hacemos igual, así como lo hacemos con Dios, lo hacemos con nuestros familiares. Entonces, Jonás entró a la boca de la ballena y ahí me imagino que Jonás tenía un olor horrible a pescado, a algas, se ensució. Y como vemos, cuando nosotros no obedecemos a Dios, cómo nuestra vida huele mal. No sé si ustedes se han fijado que a veces estamos en situaciones que uno dice, Señor, pero ya lo único que me falta es que me caiga piojo y que me dé pulmonía y ya. Me acuesto en la caja y me llevan para el cementerio porque nosotros estamos actuando en desobediencia. También vemos que en el barco, cuando el barco vino la tormenta arropó todo el que estaba en el barco. ¿Cuántas veces usted está haciendo lo mal hecho? Usted está en pecado, está en infidelidad, en fornicación, en robo, en diferentes situaciones. Y en su casa comienza una espiral de desgracia. Y después decimos que Dios es malo, que Dios no existe, que por qué Dios permitió que a mí me pasara eso. ¿Y por qué usted permitió entrar en pecado? Y abrió esa puerta al mal para que entrara, hiciera lo que quisiera con su familia. Otra de las historias que tenemos, esta joven se apagó, bueno, ya aprendió, es la historia de Abraham antes de Dios cambiarle el nombre. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, vete de tu casa y de tu parentela. Y me llamó mucho la atención porque decía, de la casa de tu padre no te lleves a nadie. Pero, ¿qué sucede? Lot era un hijo de un hermano de Abraham que había muerto, pero anoche, cuando a mí se me quitó el sueño a las 2 de la mañana, yo me puse a leer la historia de Lot y yo pensé que Abraham se había llevado un niño. Abraham se llevó un tajalán con mujer y con hijos. Y yo dije, pero yo pensaba que era un niñito, que Lot era un niño. Y yo dije, no, pero yo justificaba a Abraham. Yo dije, pero si era un huérfano chiquitico, se lo llevó. No, él se llevó un hombre con 2 hijas, decía lo que estaba leyendo, y su esposa. ¿Y cuántas veces usted se ha llevado a Lot para su casa? ¿Cuántos Lot usted tiene viviendo con usted? Que Dios no le mandó a llevarse para su casa o para su trabajo. ¿Cuántas? A un paseo que tú invitas a Lot. Y hago hincapié en Lot porque Lot fue desagradecido. Luego que Abraham se lo lleva, comenzaron a prosperar porque Dios dio esa palabra que él lo iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Los empleados y Abraham igual comenzaron ya como familia a tener rencillas. Dios dice a Abraham que se separe de Lot. Abraham, como era un hombre, según uno va leyendo en la Biblia, un hombre de un corazón puro, le dice a su sobrinito, mi hijo, coge tú lo que tú quieras primero, para entonces yo me quedo con lo que tú me dejes. Si una gente te está ayudando de toda la vida, te ayudó cuando tú estabas en mal, tú le dices, no, coja. Pues don Lot cogió y le dijo,
Según los investigadores, esa área que Lot cogió era parte del Edén, una tierra sumamente rica y hermosa. Y cuando eso sucede, vemos cómo somos desagradecidos también con quien nos ayuda. Imagínense cómo somos con el Señor. Otra historia que me gustó mucho, también el señor Abraham está en la historia, es cuando Dios le da palabra a Sara, una profecía de que ellos iban a ser padres de multitudes. Le dijo a Abraham que saliera y que contara las estrellas del cielo y que si él la podía contar, entonces él podía contar la cantidad de personas que iban a salir de su descendencia. Sara era una mujer estéril. En esa época, ser estéril era una afrenta. Una mujer que no podía tener hijos, pues, era vergüenza. Sara, van pasando los años, se le va su costumbre, comienza a envejecer. Bueno, la costumbre, la regla o menstruación, imagínense ya una mujer sesentona, setentona, en nuestra humanidad eso no se puede, pero para Dios nada es imposible. Pero Sara tiene la feliz ocurrencia de ir a buscarle una ayuda idónea a su esposo y decirle, mira, como no voy a ser yo la de la promesa que nos dio los ángeles que vinieron y hablaron con nosotros, toma a mi esclava, la susodicha Agar, y yo sé que es así, que Dios quiere que sea la descendencia nuestra, que no era conmigo, era con otra persona. ¿Cuántas veces hacemos eso? Que Dios nos dice algo y nosotros decimos, no, eso no fue a mí, eso es para mi esposo. Yo no estoy preparada. Sí, ella no se consideraba y claro está, cualquier mujer en su posición pensaría lo mismo. ¿Cómo va a ser yo con 70, 80 años voy a salir, como ella dice en la Biblia, voy a tener ese placer de ser madre? Bueno, pues le cuento que se dio el plan de Sara y lo más increíble del tema, que lo que hizo Sara, ustedes no van a creer que lo estamos pagando nosotros todavía. ¿Cómo así? Bueno, les cuento. Ismael es el hijo de Agar. De ahí descienden los pueblos árabes, Irak, Palestina, los musulmanes, la religión. De Sara desciende, que es el hijo de la promesa, nace Isaac, que son los judíos y las 12 tribus. Pues hasta hoy, esa mala decisión de Sara la estamos pagando nosotros en el 2025. Imagínense ustedes cuando ustedes toman una decisión o mi abuelo tomó una mala decisión y todavía hoy nosotros la estamos pagando en mi familia. Entonces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Y por eso tenemos que orar por nuestros antepasados, porque como no sabemos lo que hicieron, no sabemos si esto que está sucediendo en tu familia hoy es lo que un abuelo, un tío o tus mismos padres lo hicieron, pero tú no tienes conciencia. Y fue algo que se hizo fuera de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos el mejor ejemplo de quien todo el tiempo estuvo en la tierra, hizo la voluntad de Dios, que fue Jesucristo. Jesucristo, cuando ya era inminente su muerte en cruz, Él no estuvo solo. Él fue al Monte de los Olivos con los apóstoles. Le dijo a ellos, manténganse orando para que no caigan en tentación, porque las tentaciones van a venir. Hay personas que están aquí sentadas que tienen que tener un amigo que le dicen, ¿qué iglesia ni iglesia? Tú eres una muchacha joven. ¿Qué es lo que tú hacías ahí? No, muchacho, eso ahorita tú te vas a poner loca. Te van a poner, eso es ahora que te dan abrazos, pero después tú vas a ver que eso... Y hay que estar bajo la voluntad, sobre ese paraguas hay que estar, porque esa protección solo la da Él. También vemos
en otra historia cómo Pablo, el primo de la pastora, Dios lo había enviado a varias provincias, que había una provincia, que yo me enteré, que Asia era una provincia chiquitica en aquella época, y mira lo que es Asia hoy. Dios no quería que se le llevara la palabra a la provincia de Asia. Y cómo el Espíritu de Jesús ministró en Pablo para que él no entrara. O sea, Dios muchas veces, o todas, si nosotros ponemos todo en sus manos, Él pone todo lo que tenga que poner para impedir que nosotros caigamos o tropecemos, porque vamos a tropezar y vamos a caer, pero tenemos que saber que tenemos un Dios que nos cuida, que es un Padre amoroso, que es justo, que nunca nos va a abandonar. Entonces, la slide. Bueno, pues aquí comienza lo que sería mi testimonio. Hace muchos años, cuando yo tenía alrededor de 12 años, este testimonio surgió luego de cuando la pastora Indira un día manda en el grupo que las personas que le tocaban predicar hasta final de años, yo por curiosidad dije, déjame ver qué pastores van a invitar, quiénes de la iglesia van a predicar. Yo comienzo a leer, cruzo mi nombre, veo Yolanda, sí, pero yo seguí. Y cuando yo estoy abajo en diciembre, yo digo, pero ven acá, yo creo que yo soy la única Yolanda. Yo creo que yo soy la única Yolanda, déjame yo devolverme. Y le di hacia arriba y veo Yolanda Lamarche. A mí me dio de todo. Yo dije, no, pero ¿qué voy yo ahí arriba? Una muchacha una joven, una persona que está en reconstrucción, como cuando usted entra a esas páginas que está buscando y te dicen página en construcción, así tengo yo ese letrero, página en construcción. El Señor está obrando conmigo. Yo comencé a orar y a orar. Y primero me comenzó a salir Jonás por todas partes. A mí lo único que me faltó ver una ballena en el malecón brincando para saber que era de Jonás que el tema. Pero, ¿qué sucede? Aquí en la iglesia tenemos un matutino que dirige Miguelina, que los invito de verdad a participar porque es increíble lo que está sucediendo ahí. Es de 5 a 5:30. Usted se inscribe por el grupo de la iglesia, entra al link para que le den entrada. Y Miguelina tenía varios días orando por los niños y por los jóvenes de República Dominicana, por los niños maltratados, por los niños abusados. Y era algo recurrente durante toda esa semana. Un día, al terminar el matutino, yo me quedé muy pegada con lo que se estaba orando y decidí quedarme unos minutos más. Cuando estaba orando, el Espíritu Santo me muestra eso. Eso era un cuadro que había en mi casa. Claro está, yo lo dibujé ese porque ese cuadro ya no existe. Era un cuadro que tenía la paloma de olivo que le entregó a Noé, que también está en mi prédica, y la palabra Dios es amor. Pues le cuento la historia. Un día de verano estábamos en Jarabacoa, mi familia, nosotros nos pasábamos el verano completo allá, y habían las casas, casi todas tenían personas porque estábamos en verano y estaban casi todas las casas tenían personas, y al lado de nosotros vivían, claro, están nuestros vecinos, pero mi padre y mi madre eran muy cercanos a ellos. Y había uno de los niños de la casa que era contemporáneo conmigo, que cumplía años, y nos invitaron. ¿Qué sucede? En el transcurso del día, en aquella época no había redes sociales,
solamente habían como 4 canales de televisión y la televisión casi no se prendía porque para ver no había mucho que ver. Y llegó alguien del pueblo y nos dijo, miren, la noche va a pasar un huracán por la zona para que estén preparados. Bueno, yo con mi espíritu persuasivo convenzo a mi mamá. Le digo, mami, vámonos para el cumpleaños porque mira, no está lloviendo. Además el ciclón va a pasar más tarde. Como en realidad lo que llovía, había una llovizna fina, mi mamá pues accedió. Lo que quedamos fue que como podía llover durante el cumpleaños, que de marquesina a marquesina, ella se iba a ir en el vehículo para que si llovía no nos mojáramos. Nada, nos fuimos para el cumpleaños, la pasamos súper bien, pero durante el cumpleaños la lluvia arreció y una lluvia torrencial horrible. Entonces, ya cuando era ya la nochecita, mi mamá me dice, vámonos, que ya paró un poquito ahora para aprovechar y nos vamos. Cuando estamos subiendo, el carro de mi mamá se atasca porque la calle no estaba asfaltada y era de caliche. Y ese carro comenzó a patinar y a patinar. Y claro está, mi mamá, mujer, uno como mujer a veces, ella no tenía quizá tanta experiencia, quizá hubiera estado mi papá y lo saca el carro. Y mi mamá estalló en el carro a pelear conmigo. Yo tenía un hermano que andaba, pero era más pequeño, y comenzó a pelear, me peleaba, y yo estaba sumamente avergonzada, porque en realidad yo fui la que insistí. Bueno, cuando ya ella en su desesperación, el carro no se movía, ella me decía, mira eso, ahora por tú estás insistiendo, ahora tengo yo que dejar mi carro aquí, y esos pinos, si eso se cae con la brisa, me va a destruir el vehículo, se me va a abollar. Y yo decía, ay Dios mío, ¿qué yo hago? Bueno, nos desmontamos y por lo que se llevó el carro, el uso no se pudo porque nos mojamos y llegamos a la casa. Este cuadro, que es el origen de mi testimonio, estaba cuando yo iba hacia mi habitación, para acá estaba la habitación de mi hermano, para acá la mía y una puerta ahí era el baño. Cuando yo voy hacia mi cuarto a quitarme la ropa y a cambiarme, yo no me había percatado que mi mamá venía detrás de mí. Y en un momento yo sentí que a mí me alaron por los cabellos. Y mi mamá agarró ese paraguas y me dio una paliza, como ustedes no se imaginan. Mis hijos saben la historia, pero yo se la hice adornada, porque yo no quería revelar la magnitud de lo que sucedió ese día. Mi mamá no paró. Yo le pedía, le suplicaba que me perdonara. Eso era lo que yo decía, mami, perdóname, porque yo decía, ¿qué hago? Ya, o sea, ya el mal está hecho, ya se hizo ella hizo la voluntad permisiva, permitió que sucediera todo, pero la que pagó la consecuencia fui yo. Ella me soltó, me tiró al suelo, me dejó ahí. Yo quedé un buen rato muy adolorida en el suelo, no me podía parar, tenía frío porque tenía la ropa mojada. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que ningún adulto que estaba ahí fue a socorrerme. Nadie se acercó. Como yo pude, me paré y me recosté así de la pared que me quedaba detrás. Y cuando yo subí mis ojos, eso fue lo que yo leí. Dios es amor. Y yo en ese tiempo, hoy a mis 55 años, lo vi. Yo me dije, porque la revelación que el Espíritu Santo me dio fue esa. Dios, el cuadro de Dios es amor. Y yo me dije, Dios no es amor, porque Dios, si fuera amor, a mí hubiera venido mi abuela que estaba aquí, la señora del servicio, alguien me hubiera venido a socorrer y no hubiera permitido que mi madre me diera semejante paliza. Y yo me fui para mi habitación
muy dolida con Dios, muy dolida con Dios, pero eso yo lo aprendí hoy y entendí qué pasó conmigo. Yo me convertí en una mujer hoy, pero fui así de niña, que yo no dejaba ver mis sentimientos. Yo podía estar con la casa en fuego, yo era incapaz, tú me llamabas y yo te decía, no, yo estoy bien. A los poquitos días de mi mamá pegarme, porque nadie nunca me preguntó, yo duré con esa pierna más de 4 o 5 días, morada completa. Eso fue una cosa, o sea, como si me lo hubieran pintado. Y nadie. Y me acuerdo que mi mamá me vio cojeando. Yo iba hacia la cocina y ella me dijo, ¿qué te pasa? Y me acuerdo que yo me puse derechita y me volteé y le dije, nada, porque yo sentía que Dios no me había protegido, que ese día Dios se había dormido, que Dios se había ido o estaba ocupado en una reunión y no tuvo cuidado de mí. Luego, esto abrió puertas a otros miedos. Entonces yo comencé a tenerle miedo a todo. Y muchas veces, yo hablo mucho con mi yerno Alan, que está aquí, y a veces hablamos de eso, de ese miedo que yo tengo a cosas como que tú dices, pero ella, miedo a eso. Yo le tenía miedo a los aviones, a subir. Yo duré años sin poder viajar, porque yo sentía que yo aquí en la tierra yo tenía el control, porque eso fue lo grande, que yo me convertí en una mujer que yo creía que yo tenía el control de todo. Y como que yo le decía a Dios, mira, yo no me voy a subir en el avión porque tú no me vas a matar allá arriba, ¿no? Es aquí abajo que yo me voy a quedar, porque aquí yo estoy segura, yo tengo control. Allá arriba, 22,000 pies de altura, yo no tengo control ni del avión ni del piloto. Me convertí en miedosa a beber medicamentos. Yo llegué a ir a doctores, comprar la medicina, leer, porque entonces yo llegaba a leer los prospectos, como que yo era doctora, y yo decía, efectos secundarios, dolor de cabeza, diarrea, qué sé yo qué, puede provocar palpitaciones, y yo hacía así, botaba la medicina. Yo decía, yo no voy a beber eso. Porque ese Dios que me falló, y si Él está ocupado y me deja morir, fíjense cómo una pela, un maltrato, o sea, las consecuencias, porque para que ustedes sepan, la relación que tú tienes con tu Padre terrenal, esa relación es muy parecida a tu relación con Dios. Analicen cómo es su relación con Dios y cómo es su relación con su papá, no su mamá, con su papá. Bueno, entonces, nada, en esos días que yo tuve esa revelación, mi esposo me había invitado a un viaje, pero como mi hija Julia estaba ya a términos, decidimos postergar el viaje. Y yo me dije, mira Yolanda, tú con miedo o sin miedo te vas a subir en ese avión, porque Dios me reveló que Él es un Dios de orden, un Dios soberano, un Dios justo, y que Él no necesita ni de un quirófano para matarte, ni de subirte a una motocicleta, ni a 22,000 pies de altura, necesita para llevarte de este mundo. Que cuando es tu día, Dios lo tiene ya, eso está escrito. Y eso me liberó de una manera tan grande, que cuando yo estaba en el avión, yo me recuerdo que Freddy se quedaba mirándome y me decía, tú estás bien, porque yo llegué a subir aviones con pastillas para dormir. Yo llegué a estar en aeropuerto, casi el avión a salir y yo en el baño con problemas gástricos. O sea, yo no disfrutaba, porque entonces yo sufría para ir, cuando regresaba, entonces mientras estaba en el lugar, pensando en que yo tenía que subirme otra vez en el avión para regresar acá. Y eso me impidió disfrutar de muchísimas cosas. Los miedos, bueno, a todos, si pasaba, por ejemplo, yo soy vendedora, si pasaba una eventualidad, pues yo hacía un océano en un vaso y no dejaba que ese Dios poderoso fuera, o sea, yo no ponía eso en manos de Dios. Aunque yo siempre, y como siempre le digo a la gente cuando le doy mi testimonio, yo vine a los pies del Señor por amor, porque muchas veces venimos por dolor o por alguna situación, pero en mi caso, yo vine por amor,
siempre fui católica de nacimiento y siempre asistí a la iglesia católica y me preguntaba, ¿por qué yo entro y salgo de la iglesia católica y me siento igual? Pero un día, una amiguita de mis hijos, se le murió su abuelita, me invitaron al funeral, al memorial, perdón, como se llama en la iglesia cristiana. Y recuerdo haber entrado, yo venía de un tapón en la Kennedy y de un día de trabajo, estaba un poquito ya a esa hora cansada, a las 6 de la tarde, y cuando llegué a ese lugar recibí una paz y una tranquilidad, y en ese momento yo dije, wow, esto es lo que yo estoy buscando, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo la da Jesús, esa paz y esa dirección que te da el Espíritu Santo. Pero yo no me quedé en ese lugar, porque yo era católica y yo dije, ¿y cómo yo me voy a salir? Decir, ¿cómo yo le digo a todos esos leones de la iglesia católica que yo me voy a salir? Y 10 años después de ese evento, volvieron a invitarme, pero la iglesia se había mudado y yo pensé que era otra iglesia, y ahí volví a estar en esa atmósfera de amor, de alabanzas, y yo me dije ese día, yo de aquí no me salgo, y hasta el día de hoy estoy en la iglesia sirviéndole al Señor y tratando de ser mejor persona cada día. Sí. Otra cosa que volé, que también otra de las cosas, de las puertas que yo abrí fue que al yo saber, o sea, en mi creencia como humana de que Dios no tenía cuidado de mí, yo me convertí en bombero. Bombero es una persona que apaga fuegos. Entonces yo quería ayudar a todos los seres humanos, familiares y amigos que tuvieran una situación, porque yo sentía que Dios no tenía cuidado y yo era su asistente aquí. Yo tenía ese permiso que yo me di de ayudar. ¿Y cuántas veces yo entré en procesos que no eran míos? Fui piedra de tropiezo para el cumplimiento, no porque Dios no tuviera el poder de sacarme del medio, pero Dios necesitaba que yo fuera recibiendo estas enseñanzas para que hoy yo no cometa los mismos errores. Y volviendo al versículo con el que yo comencé, de la enseñanza, los que me conocen íntimamente saben, ese es una cigua palmera en nuestra ave nacional, y quienes cogieron clase con la pastora y yo estaba, pudieron ver a Botánico, ese es mi pie, él vivía conmigo y con Freddy, mi casa tiene screen y por eso él se mantuvo con nosotros. Yo lo recogí un pichoncito caminando un día por el Botánico y fue de verdad una experiencia maravillosa. La gente dice que por qué esa ave, pero yo creo que esa ave es lo más parecido a un dominicano. Miren, eso come de todo, de todo. Tiene 3 silbidos, uno para avisar que hay peligro, uno cuando está contento y otro para dar queja. Eso es impresionante. Él estaba prácticamente amaestrado. Eso fue una experiencia de 1 año y medio que un día mi hija me dijo, ese pajarito tiene un mensaje y te está revelando algo. Cuando yo terminé la prédica, yo lo solté. Yo lo solté porque ya él cumplió su propósito. Lloré mucho porque él dormía con nosotros, él tenía su ladito de noche y él se ponía ahí. Pero nosotros sabíamos que en algún momento él se tenía que ir porque él no nació para vivir en cautiverio. Nosotros, al igual que con nuestros hijos, pues vienen a través de nosotros, pero hay que darle esa libertad. Botánico fue un maestro y de verdad lo disfrutamos mucho. Y volviendo a ese versículo de Mateo 6, esto nos muestra cómo Dios cuida de las aves que no cosechan
y Él siempre le suministra su alimento. Y eso es, y si eso es con las aves, ¿cómo no será con nosotros, que somos su amada creación? Dios sabe tu principio y tu final, y tiene cuidado de ti, y sabe que tú vas a decir, y sabe lo que tú vas a decir antes de que lo diga. Hoy te puedo decir que Dios ha transformado mi vida, ya que esa niña dolida fue expuesta a su verdad y está en proceso de restauración. Ahora puedo ver a un Padre, a Jesús que murió por mí, por mis pecados, y al Espíritu Santo que me guía, me consuela e intercede por mí. Y comencé a entender lo que dice la Biblia, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros ponemos nuestra carga en los hombros de Jesús, le puedo decir que nuestras cargas son más grandes, la de Él es ligera, porque todo lo que Dios diseñó para nosotros es bueno y agradable. Yo los exhorto a que en cada momento, cada negocio, aquí hay muchas personas de negocio, padres de familia, cuando se vayan a casar, oren, oren. Mire, yo oré para que Dios pusiera en mí, porque cuando yo me quedé en blanco cuando me dijeron que yo tenía que subir aquí a predicar, y yo decía, pero yo soy una bebé en esto. Y cómo Dios fue poniendo las piezas del rompecabezas. Cada semana me iba dando algo y yo lo iba estudiando, iba buscando, porque Dios es así, Dios es maravilloso. Y yo les puedo decir que mi vida, no puedo decir que ha sido, no he tenido procesos, pero puedo decirle que mis procesos, todos han sido por haber hecho mi voluntad. Por eso le puse esa prédica. Mi voluntad o la de Dios. Porque como yo pensaba que Dios no tenía cuidado de mí, no lo iba a tener en otro momento, entonces yo comencé a hacer mi voluntad en todo. Pero hoy yo todo lo que hago, hasta ir a la playa. El esposo mío, Freddy, él decía, esta señora no se le puede decir, vamos, porque ella tiene los zapaticos en la mano. Y es así. Uno, hasta para ir a un paseo de la playa, a un resort, ay, que nos invitaron, ore, porque usted no sabe si ese es su lugar, si usted está haciendo como Jonás, que se está yendo para Tarsis, en vez de quedarse en Nínive. Cuando se vayan a casar, las que no se han casado, ore por ese esposo. Yo oré por los esposos de mis hijos y yo veo hoy cumplir esa palabra. Yo desde pequeño, yo decía, pero ¿qué hago yo ya orando por Francisco? ¿Qué hago yo orando por Julia? Pero hay que orar por el colegio donde usted va a inscribir. Usted no puede agarrar y coger en Instagram, ay, ese colegio tiene una red lindísima. Ore, porque usted no sabe si la dueña de ese colegio tiene situaciones y usted va a llevar a su hijo a un lugar donde no va a escuchar la palabra, y ni siquiera no vamos a ir para los religiosos. Vamos a hacerlo de que ni siquiera de Dios le va a hablar, no de la palabra, ni siquiera a Dios, por los valores, exacto, gracias, pastor, que se le van a inculcar a ese niño. Tenemos que proteger, así como Dios nos protege, también nosotros proteger a nuestra familia. Y en este tiempo en el que vivimos, que lo que se está promulgando son los antivalores, las malas palabras, ahora los programas. Yo me recuerdo cuando estaba más joven, que veía más televisión, que los programas, las mujeres y los hombres iban ensacados, maquillados y se preocupaban por su léxico. Eso era algo como que, wow, mira qué bien habló. Ahora yo pongo esos programas de esos youtubers y yo quisiera como que la tierra se abriera, porque es hablando de cosas, de obscenidades, de su vida sexual, malas palabras todas, que uno dice, pero mira, ni siquiera piensan en el público infantil, que pueden llevar un tema y los niños, pero ¿cómo pone uno a un niño a ver un programa? Y no necesariamente tienen que ser dembowceros ni raperos, no. Hasta programas, como le dicen, los matutinos. Y es muy triste. Y tenemos que estar bajo la cobertura de Dios. Entonces, yo quería hacer algo con ustedes, porque yo sé que muchos de los que estamos aquí
también pasaron en algún momento por esa situación, que se sintieron desamparados, que se sintieron abandonados por Dios, que pasaron algo tan grande que dijeron, no, pero Dios no, del Dios que a mí me hablan, ese Dios no existe. Ese Dios es un Dios que está ahí arriba y uno cree en Dios, pero adentro de ti no existe esa convicción de que Dios te va a ayudar. Entonces, yo quiero que cerremos los ojos un momentito, que escuchemos esta canción y, como decimos aquí, hasta aquí me ayudó Dios. Gracias por escucharme y espero que lo que yo traté de sacar mediante días de oración. Entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer memoria de algún momento que Dios, usted sintió que Dios abandonó a tu familia, a tu esposo, porque perdiste un hijo, porque tu negocio quebró, porque no te dio hijos, porque naciste en un hogar disfuncional, porque tienes un hijo enfermo y no sabes su situación, cómo va a ser. Si aún las aves tienen, seguro así lo es. Ahora, cuando cantábamos, Dios me trajo a memoria un versículo que lo tengo en 2 cuadros en mi casa, porque durante el proceso que yo llevé de sentirme con miedo, Dios, yo no le puedo decir que mensual, porque no era mensual, era semanal y hasta diario, siempre me hacía llegar Isaías 41:10. Mi hija me regaló un cuadro con ese versículo. Yo bordé en punto de cruz ese versículo y lo atesoro en mi corazón. Y hoy se los repito, que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te llevo con mi diestra victoriosa.